Buenos días, doctor. Presentes todos. Yo les voy a hablar sobre coronariopatía isquémica en la altura. Estos son los siguientes temas a tratar. ¿Cómo definimos la coronariopatía en la altura o la enfermedad o la insuficiencia coronaria? Va a ser una enfermedad causada, ¿no?, por el suministro inadecuado de la sangre al miocardio debido a la exposición a las grandes alturas. Y las grandes alturas van a ser aquellas elevaciones terrestres, ¿no?, que van a estar por encima de los 2.500 metros sobre el nivel del mar. Algunos estudios, como Riboldi y colaboradores, definen como la elevación terrestre a la cual la saturación de hemoglobina de oxígeno disminuye por debajo del 90%. Dentro de la epidemiología tenemos que actualmente hay 400 millones de personas que viven a mayor de 1.500 metros. Tenemos más de 100 millones de personas que están visitando áreas a más de 2.500 metros anualmente. Y acá es donde se empiezan a clasificar los diferentes rangos de altitud. La gran altitud, que consta de 1.500 a 3.500 metros, la muy alta altitud de 3.500 a 5.500 metros y la altitud extrema en más de 5.500 metros sobre el nivel del mar. En este gráfico podemos observar en el eje de las Y, en este plano cartesiano, la altitud en metros, ¿no? Y en el eje de las X podemos ver la presión barométrica y la presión inspiratoria de oxígeno. Vemos que a medida que va subiendo en metros o se aumenta de altitud, se disminuye, ¿no? Es inversamente proporcional a la presión inspiratoria de oxígeno y a la presión barométrica. En este otro gráfico podemos observar las comunidades o ciudades más altas, ¿no? En este caso, como dato curioso, tenemos la Rinconada, que se encuentra en el rango de altitud de muy alta altitud en los 5.000 metros, con una población de 20.000 personas. Ahora, un estudio austriaco determinó también que hay una disminución de la mortalidad por la enfermedad coronaria en personas que viven de 1.000 a 2.000 metros, frente a otras que están por debajo de los 250 metros. Sin embargo, hay un aumento de la mortalidad por aquellos que viven por encima de los 3.000 metros. Dentro de la fisiología, los cambios adaptativos y la aclimatación están dados principalmente por la hipoxia y la presión barométrica, ¿no? Como podemos observar acá, la altitud va a ser inversamente proporcional a la presión barométrica y a la fracción inspiratoria de oxígeno. Además que a mayores altitudes va a haber mayor disminución de la temperatura, va a haber mayor radiación y menos humedad, y todo lo contrario en bajas altitudes. La presión barométrica va a estar íntimamente ligada con la presión parcial inspiratoria de oxígeno, que en combinación con la ventilación alveolar va a generar la presión parcial alveolar de oxígeno, esta que está entre paréntesis. Y bueno, vemos que a gran altitud se va a dar una hipoxia hipovárica, ¿no? El Cusco más o menos tiene una presión parcial alveolar de oxígeno de 62. Dentro de la fisiología podemos observar, ¿no?, que la hipoxia va a ser el principal estimulador de los quimiorreceptores que se encuentran en los cuerpos carotídeos. Estos van a generar una activación simpática, el cual va a generar o va a segregar diferentes adrenérgicos, ¿no?, neurotransmisores, como los beta-adrenérgicos, que van a aumentar la frecuencia cardíaca, la conductibilidad, la excitabilidad y la contractibilidad, con el fin de aumentar el gasto cardíaco. Al mismo tiempo, esta hipoxia va a generar en los vasos locales una vasodilatación gracias al óxido nítrico, la histamina y algunas prostaglandinas. Esta va a verse inhibida por la activación del sistema simpático gracias a los alfa-adrenérgicos que generan vasoconstricción. Al mismo tiempo, en los vasos pulmonares se va a generar una vasoconstricción, ¿no?, lo que va a constituir la hipertensión pulmonar. Aún no se conoce bien por qué se genera vasoconstricción, pero puede ser alguna disfunción del óxido nítrico. A su vez, esta hipertensión pulmonar está confortada por el sistema de activación simpático, que aumenta la resistencia vascular, ¿no? Al mismo tiempo, en los centros neumotáxicos se va a dar un incremento de la ventilación que van a disminuir la presión parcial de dióxido de carbono, generando alcalosis, ¿no?, generando una inhibición en la hipertensión pulmonar. Algunas respuestas cardiovasculares normales a la gran altitud, a corto plazo en minutos, vimos, ¿no?, ya la frecuencia cardíaca elevada, hiperventilación y todo esto. Y algunos cambios en el EKG, como el alargamiento del QT y el aplanamiento del segmento ST. Tenemos también la exposición a largo plazo, lo que vienen a ser días, ¿no?, el restablecimiento de la respuesta ventilatoria gracias al aumento del gasto cardíaco, el aumento de los glóbulos rojos gracias a la eritropoyetina,
la disminución de la actividad parasimpática y el desplazamiento hacia la izquierda de la curva de disociación oximoglobina por los diferentes factores que vimos. Esto no lleva a una mayor saturación, pero a una menor disociación oximoglobina. Algunas enfermedades cardiovasculares a tener en cuenta es la enfermedad coronaria neta sí que va a tener algunos desencadenantes como la deshidratación, ejercicio, aterosclerosis y hipoxia, que justamente en situaciones de altitud genera hipoxia, ¿no? Impidiendo el suministro de oxígeno y generando un nuevo evento isquémico. Tenemos la hipertensión arterial que en condiciones de hipoxia genera el sistema o activa el sistema simpático generando hipertensión y generando un riesgo de posibles complicaciones para un nuevo evento isquémico. Estos son buenos tratarlos con YECA y beta bloqueantes incluso antes de subir a las altitudes. Tenemos la cardiopatía congénita que está caracterizada por hipoxemia grave y aumento de la resistencia vascular pulmonar. Esta se agrava, ¿no?, en las altitudes por la hipoxemia y la hipertensión pulmonar. Una insuficiencia cardíaca que está caracterizada por la disminución del gasto cardíaco y en condiciones de hipoxia activa el sistema simpático y perpetúa su fisiopatología. Y la alteración del ventrículo derecho, ¿no?, por la hipertensión pulmonar. Tenemos las arritmias que en condiciones de hipoxia aumentan la actividad simpática y esta actividad simpática va a generar aumento de la duración y la frecuencia generando algunas arritmias ya sean supraventriculares o ventriculares. Tenemos también la alteración de la función ventricular izquierda, ¿no?, que se ha visto, ¿no? Reducción de los volúmenes ventricular izquierda ya sea en sístole o en diástole, un aumento de la esfericidad, una torsión del ápex, ¿no? Además que también se vio un aumento de la contractibilidad, pero una disfunción de la relajación. En un estudio en el cual suben a los Alpes, a las 2 semanas ven que hay una disminución de la masa ventricular, una disminución del peso corporal en un 11% y de la masa ventricular en un 3%, lo cual es muy desproporcionado, y una disminución del cociente fosfocreatina ATP, que en un 18%, ¿no? Y a las 6 semanas, volvieron a la normalidad. Dentro de la prevención tenemos algunos métodos de comportamiento como son, ¿no?, el ascenso gradual o por etapas. Este va a ser el más seguro contra la enfermedad de altura y se trata en evitar el ascenso abrupto, ¿no?, por encima de los 2.800. En un estudio en Tanzania revela que a los 5 días se presentó un riesgo alto de la enfermedad de altura, a los 8 días un riesgo moderado y los que siguieron la guía a los 11 días un riesgo bajo. Hay otro método de comportamiento que es la preaclimatación, que se basa en subir a una altura de 1500 metros durante 7 días por 8 horas, generándose una hipoxia normovárica, ¿no? Se preaclimata. También las máscaras faciales o cámaras selladas que se basan en la reducción de la presión inspiratoria de oxígeno de un 21% a un 16%. Algunos métodos de comportamiento, la educación principalmente, ¿no? Hay que saber asesorar a los pacientes sobre sus enfermedades o comorbilidades, a tener en cuenta como pueden ser enfermedades pulmonares o cardiovasculares, sobre los signos y síntomas que pueden sufrir durante la exposición a la hipoxia o a las grandes alturas para tener una eficacia y un mejor manejo de estas mismas. Evitar el uso de drogas y alcohol, sobre todo en las drogas hipnóticos o sedantes, depresores del sistema nervioso. La dieta e hidratación, no hay estudios que revelen que haya una diferencia o eviten el mal de altura. Sin embargo, hay un mayor consumo en condiciones de hipoxia y por ende necesitamos una dieta rica en carbohidratos, ¿no? El esfuerzo, se ha visto que el esfuerzo leve a moderado contribuye en evitar el mal de altura. Sin embargo, un esfuerzo abrupto o un esfuerzo intenso pueden generar complicaciones, ¿no? Y hay algunas recomendaciones como la capacidad funcional basal que deben tener en cuenta los pacientes, nivel de actividad anticipada, que estén en forma los pacientes, pruebas de esfuerzo y entrenamiento, ¿no?, que no sea la única vez que hayan viajado a la gran altura. Gracias, eso es todo.